Buenos días. Continuando con el tema número 3, vamos a hablar de los señoríos aymaras. Para hablar de los señoríos aymaras necesitamos recordar un poco de lo que ha sido los antecedentes históricos de la cultura tiwanaku. Sabemos que Tiwanaku se ha desmoronado por diferentes circunstancias que se han dado en ese tiempo. Precisamente una de ellas es la sequía que ha azotado durante 6 a 7 años a esta población y pues ha ocasionado el desmoronamiento de la misma. ¿Qué ha pasado con sus 40.000 habitantes aproximadamente que tenía Tiwanaku en ese tiempo? Han ido, diseminándose o esparciéndose y llegando a las orillas del lago Titicaca y formando nuevos grupos, nuevas poblaciones, a orillas también del río Desaguadero y el lago Popó. De esa manera se han ido conformando nuevos pueblos, producto de la desintegración de Tiwanaku. A esos nuevos pueblos se los han denominado señoríos aymaras. Señoríos aymaras es el nombre con el que se conoce al conjunto de sociedades que están asociadas en la meseta del Altiplano Sur y que florecieron hacia el periodo intermedio tardío, posterior a la caída de la cultura tiwanaku. Como podemos ver en esta pequeña imagen, los señoríos aymaras se han ido asentando por el lago Titicaca más precisamente y así también llegando a los territorios de Perú, Chile y Bolivia. De los señoríos aymaras existe poca información, ¿no? Se dice que ocuparon territorios desde Canchis y Canas. Estas regiones, Canchis y Canas, están ubicados en la actualidad en la parte territorial del Perú y por la parte sur llegando hasta Potosí, ¿no? Se destacaron por el uso de la lengua aymara y puquina. Entonces, estas culturas se comunicaban con los idiomas de aymara y de puquina, ¿no? Se sabe que durante la época prehispánica, estos pueblos no eran conocidos como aymaras, ¿no? Fueron los cronistas europeos o los historiadores europeos quienes los denominaron o quienes han sido los primeros en denominarlos aymaras, ¿no? Los señoríos aymaras que fueron documentados durante y principios de la colonia de norte a sur fueron los canas, canchis, collas, lupacas, pacajes, carangas, soras, chichas, chuis, caracaras, quillacas, yamparas, chichas, lipes y asanaques. Entonces, estos nombres eran precisamente de las poblaciones que eran denominados señoríos aymaras, quienes habían formado producto de la desintegración de la cultura tiwanaku. Sus territorios abarcaron en este caso hasta el Océano Pacífico, también llegando hacia las selvas bolivianas, hasta el oriente boliviano. Entonces, estas poblaciones han ido creciendo fuertemente con el pasar de los tiempos. Por ejemplo, en esta parte nos podemos ubicar con el lago Titicaca. Posterior están aquí por cercanías al lago los Lupacas, ¿no? Están los Carangas, los Soras, los Charcas, ¿no? Los Quillacas, los Caracaras. Entonces, estos señoríos aymaras han ido, poblando gran parte de lo que es el altiplano orureño. Pues ya hablamos de autoridades. Estas poblaciones, denominados señoríos aymaras, pues eran ya, más modernas, ya tenían sus autoridades, ya estaban organizados socialmente, si cabe el término, ¿no? En todas estas sociedades primó la dualidad, ¿no? Como forma de gobierno. ¿Qué será la dualidad? La dualidad, en este caso, tiene un significado, hombre y mujer. También se dice chacha y warmi, ¿no es cierto? Que quiere decir también hombre y mujer. Entonces sus autoridades estaban conformadas siempre por un varón y una mujer, ¿no? Posterior. En cuanto a su religiosidad, ¿no? En materia arqueológica, al parecer la mayoría de los reinos sepultaban a sus líderes,
en mausoleos en forma de torre, que actualmente conocemos con el nombre de chulpas. Alguno de ustedes quizá ha escuchado hablar de estos términos, de los chulpares o de los chulpas. Por ejemplo, cuando viajamos al occidente o viajamos a Cochabamba o viajamos a La Paz, vamos a encontrar este tipo de construcciones milenarias, ¿no? Pues han sido, diríamos, viviendas que habían construido precisamente los señoríos aymaras, que también eran conocidos como los chulpas, ¿ya? El diseño de estas torres eran distintos en cada una de las sociedades. Entonces, cada una de estas poblaciones, los canas, los canchis, lupacas, pacajis, los construían estas viviendas según a la región donde se encontraban. Si es que había piedra en abundancia, los hacían de piedra. Si es que no había, también los construían de barro. Su religiosidad. Estas culturas creían en el renacimiento. Es por eso que simbolizaban sus detalles mortuorios o sus enterratorios a sus difuntos en posiciones fetales. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo. Cuando volvamos a Aula vamos a visitar el Museo Eduardo López Rivas, donde vamos a encontrar este tipo de momias que datan de miles de años atrás, que todavía siguen intactas, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Vamos a poder, en este caso, apreciar esta posición fetal, que están enterrados en cestos. Son una especie de bolsas que están tejidas a base de totora y de paja, ¿no? Estos son los enterratorios, ¿ya? Los enterratorios. Por ejemplo, aquí esta imagen, pues, corresponde a Chusaqueri, que es una población que está ubicada aproximadamente a unos 25-30 kilómetros hacia el sur, ¿no? De nuestra ciudad. Si hay la posibilidad, también podemos visitarlo cuando volvamos a clases. Ahora, ¿cómo diferenciamos las viviendas y los chulpares? Por ejemplo, las viviendas tenían una puerta rectangular. En cambio, los enterratorios tenían una puerta, diríamos, en forma ovoidal, ¿no? Aquí la puerta es rectangular y aquí en esta parte la puerta es ovoidal. Entonces, estas eran, diríamos, las viviendas y las de puerta ovoidal eran los enterratorios. Su actividad económica. Siempre cabe mencionar de que su actividad económica de estas culturas milenarias ha sido precisamente la crianza de los camélidos, que hasta el día de hoy sigue siendo, diríamos, una actividad económica sumamente importante, ¿no? Hay muchas culturas o muchas poblaciones por el occidente hondureño más que todo que se dedican a la crianza de los camélidos, ¿no? Es por eso también que viene mucho lo que es la carne de llama, por decir, para el plato tradicional del charquecán, ¿no? Y también, en cierta forma, había algunas disputas, se dice, en estas poblaciones de los señoríos aymaras, ya que se enfrentaban entre ellos precisamente por terrenos o por lugares de pastoreo, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. El ser humano sigue teniendo, diríamos, problemas en cuanto a la tenencia y pertenencia de los terrenos, ¿no es así? Su alimentación. Por las cercanías al lago Popó, al lago Titicaca y al río Desaguadero, pues su alimentación más se basaba en la pesca, ¿no? Y también en la agricultura, ¿no? Como tenían abundante agua, podían, diríamos, sembrar con completa facilidad. Ya aquí les hablamos, o les hablo, mejor dicho, un poco de lo que es de estos señoríos aymaras. Canas y canchis son los primeros señoríos aymaras. Fueron dos grupos aymaras que habitaron fuera de la meseta del altiplano, al norte del nudo de Vilcanota, ¿no? Es un territorio peruano en las nacientes del río del mismo nombre, ¿no? Actual en la provincia Espinaria, casi llegando al departamento del Cusco. Pues hablar de diríamos, de las características de estos pueblos aymaras o los señoríos aymaras, pues diríamos que tienen la misma característica. Su actividad económica estaba basada en la pesca, en la agricultura, en la crianza de camélidos, ¿no? Su religión era politeísta de todas estas poblaciones,
¿no? Creían en diferentes deidades, tanto en el sol, en la luna, en la madre tierra, etcétera, ¿no? Entonces, el idioma que hablaban era el puquina y el aymara. Todas estas poblaciones tenían las mismas características, ¿no? Entonces, estaríamos concluyendo con esta pequeña explicación lo que es el tema número 3. Muchas gracias, jóvenes.